Revelado. 4 carnes que pueden peligrar tu salud después de los 64 imprescindibles para una vida plena. Era un día como cualquier otro, pero en el corazón de don Alberto, un hombre sabio de 65 años, un túnel de angustia se abría a un futuro desconocido. La noticia del médico lo había devastado. Su amor por los platillos tradicionales podría costarle la vida. Desde niño, le había aprendido a su abuela que el caldo de res era más que un plato. Era caldo de abrazos, sonrisas y memorias compartidas. Pero ahora, en su cocina, ese caldo que lo conectaba con sus raíces podía convertirse en el enemigo de su salud. Al regresar a casa, el aroma de los chiles asados lo envolvió como un abrazo familiar, pero al ver a su hija Sofía rodeada de ingredientes frescos, una ola de tristeza lo inundó. «Papá, tienes que cuidar tu salud», le decía con amor, mientras presentaba un plato lleno de colores vibrantes y promesas de bienestar. Don Alberto, con su pecho apretado, se sintió traicionado. ¿Acaso esto significaba que debía renunciar a la memoria de su abuela? La cocina era su refugio, pero la modernidad amenazaba con romper esa conexión. La tensión en el hogar crecía. La pasión y el miedo de Sofía chocarían con la tradición de su padre. El pueblo, siempre tan unido, estaba al tanto del conflicto familiar. Y el evento comunitario se acercaba, un día en el que la comida y la cultura se celebraban con orgullo. Don Alberto sabía que debía elegir entre el caldo de res, su símbolo de historia, y la ensalada de quinoa que su hija había preparado con tanto cariño. En esos momentos, el aroma de la carne asada llenaba el aire, recordándole las noches en que reía con amigos y familia, mientras que la ensalada, brillante y fresca, le prometía más años junto a su hija. Sentado en la mesa, el enfrentamiento era inminente. Las cabezas del pueblo se giraron al unísono, esperando su elección. Don Alberto, ¿qué decidirás?, murmuraban los amigos, ansiosos. Pero en su interior, un torbellino de emociones lo abrumaba. Sofía, al ver las lágrimas en los ojos de su padre, preguntó, ¿por qué es tan difícil, papá? La conversación se convirtió en un diálogo sincero entre 2 generaciones. Hablaron de sus temores, de sus deseos furtivos y de la preocupación de ambos por la familia. Como si el tiempo se detuviera, se fundieron en un abrazo que derritió la tensión acumulada. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el evento se acercaba, el pueblo se unió para apoyar a don Alberto y Sofía. Con manos hábiles comenzaban a experimentar con recetas que combinaban lo viejo con lo nuevo, asegurando que el legado familiar no se perdiera. El caldo de res podía adaptarse, podía evolucionar. Mientras tanto, don Alberto se encontraba en una encrucijada. ¿Podría abrazar el futuro, honrando su pasado al mismo tiempo? La respuesta flotaba en el aire cargado de aroma a especias. El futuro de su amor por la cocina dependía de la fusión entre tradición y modernidad. ¿Qué camino tomará don Alberto en su búsqueda por la felicidad y la salud? Don Alberto se despertó a la mañana siguiente con una mezcla de expectativas y temores. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana abierta, trayendo consigo los ecos de risas de niños que jugaban en la calle. Se sentía dividido, atrapado entre el peso del legado y la ligera esperanza de un futuro. Las manos de Sofía estaban entrelazadas con las de él, una conexión que lo impulsaba a tomar decisiones que resonaban más allá de su propia vida. «Hoy me siento inspirado», dijo don Alberto, mientras se levantaba de la mesa con un brillo renovado en sus ojos. Sofía, sorprendida, dejó de picar los vegetales y lo observó con curiosidad. «Voy a cocinar, pero no como lo hacía antes, quiero hacer algo diferente». Mientras hablaban sobre el evento comunitario, don Alberto comenzó a idear una receta que combinara su querido caldo de res con ingredientes frescos y nutritivos. «Tal vez pudiéramos hacer un caldo de res más ligero, agregar algunas verduras y especias exóticas que no había probado antes», comentó con un tono de emoción que hizo brillar los ojos de Sofía. Esa conversación se convirtió en una lluvia de ideas, donde ambos aportaron su visión. La cocina se llenó de risas, el sonido de los cuchillos cortando ingredientes y un murmullo suave que llenó el aire, un himno a la combinación de generaciones. Don Alberto y Sofía empezaron a probar nuevas hierbas, desde orégano hasta un toque de cúrcuma,
que había leído que no solo era deliciosa, sino muy saludable. Cada ingrediente se convirtió en un símbolo de reconciliación, un entendimiento profundo de que el amor puede tomar muchas formas, incluso en la cocina. Mientras el día avanzaba, el aroma del nuevo caldo comenzó a inundar la casa. Era cálido y acogedor, pero diferente, era un puente entre su pasado y un futuro que prometía. Don Alberto se sentó a la mesa, luchando con la idea de que su legado no solo estaba en las recetas, sino en las memorias y la capacidad de adaptarse. La tarde del evento llegó al fin. La plaza del pueblo estaba llena de coloridos puestos, gente riendo y disfrutando de las delicias que cada familia había preparado. El ambiente vibraba, y el corazón de don Alberto latía fuerte en su pecho. El aroma del caldo ligero y las ensaladas frescas competían entre sí en el aire. Sofía estaba ansiosa mientras servía en porciones creativas, embellecidas con flores comestibles. «Papá, debes ser tú quien sirva el primer plato», le dijo, invitándolo a ser parte de la tradición. Pero con una visión renovada, don Alberto se acercó a la mesa, sintiendo la mirada expectante de familiares y amigos. Con un pequeño temblor, sirvió la primera porción de su nuevo caldo a un grupo de ancianos que sonreían en señal de aprobación. Entonces, algo hizo clic dentro de él. Don Alberto comprendió que el verdadero legado no era solo continuar la tradición, sino tener la valentía de transformarla. Sin embargo, el temor de algunos miembros del pueblo acerca del cambio se hizo presente. «No es el caldo como lo recordamos», murmuraron. Don Alberto sintió una punzada de duda en su corazón. ¿Sería suficiente lo que había creado para ganar su aceptación, o se vería obligado a lidiar nuevamente con la sombra de su pasado? Antes de que pudiera responder a su propio dilema, un estruendo interrumpió sus pensamientos. Una figura familiar apareció con un anuncio inesperado en medio de la celebración. Don Alberto se volvió hacia la voz que resonaba en la plaza, un ruido cargado de sorpresa y preocupación. El corazón le palpitaba con fuerza mientras sus ojos se encontraron con el rostro de su viejo amigo, don Luis, quien tenía una mirada de gravitas. Los murmullos en el aire se intensificaron mientras los asistentes se aglomeraban, deseando escuchar el anuncio que estaba por hacer. «¿Qué está pasando, Luis?», preguntó don Alberto, acortando la distancia entre ellos. Don Luis respiró hondo y, después de un momento de silencio que pareció eterno, comenzó a hablar. «Nos han informado sobre el impacto que ciertos alimentos tienen en nuestra salud, especialmente para nosotros, los que tenemos más de 60. Su tono era serio y, a la vez, lleno de preocupación genuina. La multitud se quedó en suspenso, cada persona tomando en cuenta las palabras que fluían de los labios de don Luis. «Hemos estado consumiendo carnes que pueden perjudicar nuestro bienestar. Pero no todo está perdido, hay opciones más saludables que podemos incorporar». Un murmullo de incertidumbre recorrió la plaza. Don Alberto sintió un escalofrío. No se trataba solo de comida, se trataba de la identidad, de lo que habían sido las cenas familiares. «¿Cómo pueden cambiar nuestras tradiciones ahora?». «Lo que hemos hecho por generaciones», pensó, sumido en sus reflexiones. Pero Sofía, que había estado atenta, se adelantó. «¿Puedes darnos ejemplos?», comentó, inclinando la cabeza. Esa pregunta resonó con muchos que la rodeaban. La curiosidad se apoderó del ambiente, y don Luis, más motivado por la atención, destacó las 4 carnes a evitar y las alternativas más adecuadas. «Primero, evitemos la carne de cerdo, cargada de grasas saturadas». Su voz se alzó con pasión mientras compartía los nombres de sus propuestas. Don Alberto frunció el ceño. Cada mención de carne en esa lista parecía atacar a la tradición, a las comidas que habían traído alegría y unión a su mesa. Sabía que los vecinos podían tener un amor ciego por la cocina tradicional, y los temores que ahora los rodeaban les resultaría difícil dejar ir. A medida que don Luis hablaba, muchos comenzaron a discutir, las opiniones surgiendo en medio de la explicación. «¿Acaso tenemos que abandonar todo lo que nos importa solo porque ahora hay algo nuevo?», se escuchó una voz al fondo. Don Alberto sintió el tirón en su propio pecho, esa inquietud lo puso en alerta. «Todo lo que hemos creado, la esencia de nuestras recetas, no tiene que desaparecer, solo evolucionar», pensó, y una chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de él. De repente, se dio cuenta de que, en lugar de renunciar a lo conocido, podrían integrarlo de manera más saludable. «Tal vez podamos hacer una fusión», se atrevió a proponer, su voz firme sobresaliendo entre la multitud. «Podríamos incorporar ingredientes más ligeros sin perder el amor y la tradición que hay detrás de nuestras comidas. Podríamos innovar juntos en esta comunidad». Sofía le dirigió una mirada de admiración, atrapada por el nuevo rumbo de su padre.
Los murmullos se acallaron y la gente comenzó a asentir con la cabeza. Estaba claro que, a pesar de las preocupaciones, la comunidad de don Alberto quería seguir unida en esencia, aunque el camino tuviera que cambiar. Pero en ese momento, don Luis miró hacia el horizonte y, con una voz más baja, agregó, sin embargo, debemos tener cuidado, también hay algo más que no hemos mencionado. El aire se volvió denso con la tensión. ¿Qué más estaba por revelarse en esta celebración transformadora? Don Alberto sintió que la incertidumbre lo abrazaba de nuevo. La luz del sol se filtraba a través de las sombras, y un profundo murmullo de ansiedad llenó la plaza. ¿Qué peligro acechaba en medio de su celebración y de la revolución que parecía estar en marcha? La respuesta parecía tan inminente como aterradora. El murmullo en la plaza se volvió un clamor de inquietud. Don Alberto notó como cada rostro, de su vecino más querido al anciano que siempre se sentaba solo, mostraba preocupación. Los ojos de don Luis centelleaban, como si estuviera a punto de transmitir un secreto crucial. Don Alberto apretó los puños, sintiendo que el aire se tornaba pesado. Lo que quiero decir es que hay una creciente preocupación por la calidad de los alimentos que consumimos, continuó don Luis, su voz resonando con una mezcla de urgencia y enorme responsabilidad. Algunas de estas carnes pueden estar contaminadas y es un riesgo que no podemos ignorar. Oh, por favor, ¿de qué hablas? Interrumpió una mujer mayor, su voz tensa. Estamos hablando de algo como la carne de res o de pollo. Sí, exactamente, respondió don Luis, con una mirada firme. La carne de res que muchos de nosotros compramos puede llevar hormonas o antibióticos. No es solo cuestión de sabor, se trata de nuestra salud. De repente, don Alberto sintió que se tambaleara su mundo. ¿Cómo podía aceptar que las tradiciones que amaba estaban en riesgo de hacerle daño? La nostalgia de los guisos familiares le inundó el corazón, pero la preocupación por su salud y la de sus seres queridos lo hizo plantearse seriamente esa realidad. Mientras la multitud comenzaba a discutir acaloradamente, Sofía, mostrando una madurez más allá de sus años, se volvió hacia su padre. Papá, tal vez don Luis tenga razón. Tal vez necesitamos escuchar. ¿Escuchar qué? Retó don Alberto, frustrado. ¿Qué sigue? ¿Deshacernos de todo lo que somos? ¿Destruir nuestra cultura? Sofía sintió que se le apretaba el pecho cuando vio el dolor en los ojos de su padre. No se trata de eso, papá. Se trata de cuidarnos por dentro, para poder celebrar más años juntos. La empatía pronunciada en su voz llegó a don Alberto como un bálsamo suave, pero su resistencia se mantenía firme. El ambiente se tornó más tensado al ver que la comunidad empezaba a dividirse. Unos se levantaban enérgicamente a favor de la nueva perspectiva, mientras otros defendían sus costumbres con arrogancia. En medio de ese tumulto, alguien gritó, pero el cerdo es sagrado en nuestra cultura. ¿Qué pasará con la fiesta de la carne asada? Es una manera de celebrar nuestra vida. Intervino otro. Las palabras resonaban en la plaza como disparos, cada uno cargando el peso de la tradición. Don Luis alzó su mano, pidiendo calma. Todo lo que amamos puede adaptarse. No se trata de perder nuestras raíces, sino de encontrar nuevas maneras de nutrirnos y vivir bien. Lo que queremos es avanzar, no retroceder. Mientras los murmullos se calmaban, don Alberto vio que muchos comenzaban a ver la posibilidad de un cambio. Sentía los hilos de la tensión entre lo antiguo y lo nuevo, uniendo a todos en un mismo escenario repleto de emoción bulliciosa. Finalmente, el eco del corazón de la comunidad resonaba en la búsqueda por la salud. Don Alberto respiró hondo. ¿Podía aceptar esta evolución, al mismo tiempo, conservar las tradiciones que tanto amaba? La pregunta giraba en su mente como un torbellino. De repente, don Luis se posicionó más cerca, su voz más precisa. Hay otra cosa que deberíamos considerar, algo que nos puede afectar a todos. Un rumor ha comenzado a circular sobre un posible escándalo relacionado con la industria alimentaria, algo que podría venir de más allá de nuestras calles. La alerta en el rostro de don Luis hizo que el viento en la plaza se volviera helado. ¿De qué podría tratarse? La sensación de alarma fue palpable, como un eco lejano de campanas en una noche oscura. La incertidumbre creció. Todo lo que habían conocido podía estar a punto de cambiar para siempre. Mientras don Alberto miraba a su hija, sintió que la discusión se alejaba de lo cotidiano, tocando algo profundamente inquietante y revelador. La plaza, ahora un hervidero de emociones, se quedó a la espera. La salud, la tradición, y el temor comenzaban a fusionarse, creando una línea divisoria peligrosa entre la vida y lo desconocido. ¿Cuál sería el próximo paso que darían?
Un secreto oscuro estaba a punto de emerger y la verdad podía transformar todo. La tensión era casi palpable, un hilo invisible que conectaba a cada persona en la plaza. Don Alberto sintió que el peso de las miradas se acumulaba sobre él, buscando respuestas que aún no tenía. La incertidumbre revoloteaba en su pecho como un ave atrapada, y se vio obligado a tomar una decisión que tendría eco en su corazón y en el de su comunidad. ¿Qué escándalo?, preguntó una voz firme en el fondo. Era la señora Elena, una mujer cuyo temperamento era tan conocido como su especialidad en la cocina. Los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en un coro de preguntas, expectativas y preocupaciones. Lo que circula es que algunas granjas están utilizando prácticas que no son seguras, animales alimentados con químicos, métodos de crianza inadecuados, explicó don Luis, su rostro reflejando la seriedad del mensaje. Esto podría implicar que, al consumir estas carnes, no solo pongamos en riesgo nuestra salud, sino la de toda la comunidad. La plaza quedó en un absoluto silencio, solo interrumpido por el ligero repiqueteo de unos niños jugando en el extremo. Cada rostro era un espejo de incredulidad, de preocupación y de miedo. ¿Era posible que las carnes que habían alimentado a sus familias durante generaciones ahora pudieran ser su perdición? ¿Cómo sabemos que lo que dice es cierto?, preguntó una voz más suave, la de Teresa, quien solía ofrecer sonrisas y empanadas a todos. Podrían ser solo rumores, chismes de la ciudad que asustan a la gente, pero don Luis se mantuvo firme, sus ojos centelleando con una verdad que se respiraba en el aire. Desafortunadamente, no son solo rumores. He escuchado de personas que han tenido problemas de salud después de comer carne proveniente de ciertas granjas. Con el tiempo, esto se ha convertido en un problema más grande y debemos actuar. El eco de sus palabras resonó en el aire. Don Alberto sentía que la conversación giraba en torno a él, sus propios sentimientos flotando como hojas arrastradas por el viento. ¿Quería creerlo? La tradición le decía que la carne era un símbolo de celebración y unión, mientras que su instinto lo empujaba a cuestionar su valor. Sofía, percibiendo el conflicto en su padre, se acercó y tomó su mano. Papá, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tal vez tengamos que investigar y asegurarnos de que lo que comemos es seguro. No es solo por nosotros, sino por todos los que amamos. Don Alberto miró a su hija, la chispa de determinación en sus ojos contrastaba con la sombra de la duda que aún tenía él mismo. La voz de la comunidad resonaba más fuerte, entre risas y llantos, entre el deseo de cambiar y la nostalgia por lo familiar. Una sombra se deslizó entre la multitud y, de repente, un hombre entró en la plaza con prisa, su rostro marcado por la preocupación. Discúlpenme. Venía de la granja al sur, y lo que he visto es preocupante. Los animales lucen descuidados y el aire huele a químicos. No sé cuánto tiempo más podremos seguir así sin hacer algo. La conmoción en la plaza se convirtió en un clamor general. La presión por la verdad se intensificaba, mientras cada uno luchaba con sus propios dilemas. Don Alberto, abrumado por el torrente de emociones, necesitaba encontrar su voz. La tradición familiar, sus recuerdos entrañables, todo eso quería proteger. Pero ¿a qué costo? El ambiente se volvió electrizante, cada persona tenía algo que perder y mucho que ganar. ¿Qué haremos?, resonó en la plaza, una pregunta que parecía destilarse en cada rincón. Así, entre dudas y decisiones, Sofía alzó la voz: tal vez deberíamos organizar una reunión. Hacer preguntas, buscar respuestas. La salud de nuestra comunidad está en juego. Entonces, don Alberto se sintió impulsado a hablar, un deseo profundo de unirlos en la búsqueda de un camino batallado por lo conocido y lo nuevo. Las miradas se dirigieron a él, expectativa, esperanza. ¿Podría ser su voz la que condujera a la comunidad hacia un nuevo amanecer, o se quedaría atrapado en un ciclo sin fin de tradición y temor? Antes de que pudiera decidir, una risa nerviosa resonó entre la multitud, cortando el aire. Pero, ¿y qué pasará con la carne asada del próximo mes? En esa simple pregunta, se disipó la tensión por un momento, llevándolos a reír y recordar que mientras enfrentaban lo que viniera, aún quedaba lugar para la unidad y el amor, y así, con el océano de emociones fluyendo a su alrededor, don Alberto sintió que la comunidad estaba al borde de una transformación, pero la pregunta seguía acechando. ¿Podrían enfrentar juntos la verdad que se encontraba al otro lado del miedo? Las sombras podían ser intimidantes, pero para todo cambio, el primer paso siempre es el más aterrador. Las luces del atardecer comenzaron a pintarse sobre la plaza, un hermoso matiz de anaranjado y púrpura, que contrastaba con la gravedad del momento. La gente empezaba a agolparse ante don Alberto,
inquieta, esperando su liderazgo. El murmullo colectivo siempre había tenido un poder singular en la comunidad, y en aquel instante, la incertidumbre se transformaba en un poderoso deseo de unión. Don Alberto tomó aire, su corazón latía con fuerza. Queridos amigos, empezó, pero se detuvo. ¿Cómo hablar de algo tan serio sin perder el sentido de comunidad? Sin embargo, la experiencia le decía que no podía ignorar la verdad que debía ser enfrentada. Debemos ser valientes. La carne que consumimos es más que alimento, es parte de nuestra historia, nuestra cultura. Pero también debe ser segura. Las cabezas asintieron, algunas enérgicamente, otras con una resignación que dolía. Estaba claro que todos sentían la pesada carga del desconocido, y una sombra de duda se cernía sobre sus corazones. La señora Elena, con la expresión dura de los que no temen al conflicto, interrumpió. No podemos simplemente aceptar lo que dicen sin pruebas. Necesitamos investigar. Si es cierto lo que dicen, debemos actuar antes de que sea tarde. Su voz firme y decidida fue como un bálsamo para las almas temerosas que la rodeaban. Sofía miró a su padre, y en sus ojos vio reflejada la misma frustración. Ella también sabía que el cambio requería valentía y acción. Podemos crear un grupo de investigación. Hablar con los granjeros, visitemos las granjas y conozcamos la verdad de lo que está pasando. Si hay algo que ocultar, lo descubriremos juntos. Don Alberto sintió que la energía se acumulaba en la plaza, una fuerza que parecía tener voluntad propia. Él podía ver en los rostros de sus vecinos ese destello de alegría mezclado con el miedo a lo desconocido, pero, sobre todo, la necesidad de luchar por su bienestar. No se trataba solamente de carne, era su hogar, su comunidad y sus vidas. Mientras discutían, se escucharon risas y murmullos de los niños que jugaban cerca. Un recordatorio de que, a pesar de las sombras que se cernían, aún había luz y felicidad en medio del caos. ¿Cómo podían ayudar a sus hijos si ellos mismos temían enfrentarse a la verdad? Estaré con ustedes, dijo don Alberto, sintiendo como cada palabra sanaba parte de su propia incertidumbre. Hagamos esto juntos. Ya no podemos esperar más. A su alrededor, miradas de determinación despejaron la niebla de dudas. Finalmente, alguien sugirió convocar a los granjeros, un diálogo abierto y honesto. La idea resonó. La plaza pululó con planes y propuestas, y al final, se estableció una fecha para una reunión comunitaria. El aire olía a esperanza, una fragancia inevitable en tiempos difíciles. Sin embargo, una sombra inesperada se formó en la mente de don Alberto. ¿Qué pasaría si los granjeros no aceptaban la verdad? ¿Y si la comunidad se hallaba dividida entre los que querían defender lo conocido y los que deseaban el cambio? Esa preocupación persistía, aferrándose a su corazón, pero la esperanza aún florecía. La noche caía, y mientras la gente comenzaba a dispersarse, don Alberto sintió un nudo en el estómago. Era un momento crucial, una encrucijada que no podía ignorar. ¿Podría esta reunión ser el inicio de una transformación real o el estallido de un conflicto que podría destrozar lo que han construido a lo largo de los años? Reflexionó. De repente, un ruido sordo rompió el silencio, y todos se giraron hacia la dirección del sonido. Alguien se acercaba apresuradamente desde la carretera. El corazón de don Alberto se detuvo. ¿Qué noticias traía? ¿Acaso un nuevo conflicto estaba en camino, justo cuando comenzaban a vislumbrar una solución? Los murmullos empezaron de nuevo, llenos de inquietud y anticipación, y don Alberto sintió que el ciclo de la incertidumbre estaba lejos de concluir. La verdad, una vez más, podía estar a la vuelta de la esquina. El silencio dejó paso a un murmullo creciente cuando la figura al final de la carretera se hizo visible. Era un joven, con la ropa sucia y el rostro pálido, como si hubiera corrido kilómetros sin parar. La ansiedad se apoderó de la plaza. Los rostros conocían el deseo de saber, pero también el temor a lo que pudiera revelarse. Don Alberto, gritó el joven con una voz cortada por el esfuerzo. Necesito hablar con usted. Hay algo que deben saber, algo sobre las granjas. Don Alberto dio un paso al frente, sintiendo la presión de la mirada de su comunidad sobre él. Había una mezcla desbordante de temor y curiosidad en el aire. Aquella noche singular parecía a punto de desencadenar un torrente de emociones y verdades ocultas. ¿Qué has encontrado?, preguntó, intentando que su voz sonara firme. Los rumores, comenzó el chico, respirando profundamente. No son solo rumores. Hay granjas que están usando químicos peligrosos. La carne que vendemos, no es lo que parece.
Algunos de los granjeros han estado buscando ganancias rápidas, sacrificando la salud de todos. Lo he visto. El murmullo se intensificó como un eco ensordecedor. Las miradas se volvían de un lado a otro, buscando respuestas, buscando consuelo en los demás. Don Alberto sintió como su corazón se hundía mientras la revelación se deslizaba en el aire, como una sombra oscura. No puede ser, dijo la señora Elena, con un tono de incredulidad. ¿Por qué no han hecho nada? ¿Qué granjas están en esto? Hay varios, pero especialmente la de don Juan y no estoy seguro de cómo reaccionar, pero los productos están contaminados. Yo. El joven titubeó, como si el peso de sus palabras lo aplastara. Los animales están enfermos, y aunque la carne parece saludable, no lo es. Una ola de murmullos atravesó la multitud, un torbellino de emociones. Don Alberto apretó los puños, sintiendo como la ira y el miedo se entrelazaban en su interior. Había esperado un diálogo abierto, pero ahora habían entrado en un campo minado de desconfianza y traición. ¿Por qué esperar hasta ahora para decirlo? Preguntó Sofía, su voz temblorosa. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pues sabía cuán frágil era la línea entre la verdad y la aceptación de una mentira dolorosa. Pude haberlo denunciado antes, pero tenía miedo. Un amigo mío es parte de esto y, no sé si me creen, confesó el joven, su voz llena de angustia. Era un reflejo de la lucha interna de muchos, enfrentarse al uso de una ignorancia protectora. Miren, exclamó don Alberto, intentando recuperar la compostura. Esto exige que unamos fuerzas más que nunca. No podemos ser testigos pasivos de nuestra historia. Debemos actuar. No se trata solo de actuarnos contra las mentiras, sino de proteger a nuestros hijos y a nuestra comunidad. Pero para eso, necesitamos hecho y evidencia. Las miradas se enfocaron en él, buscando liderazgo en el caos. Hagamos una reunión, todos juntos. Llamemos a los granjeros, a los especialistas. Debemos tener pruebas sólidas para que cada uno de nosotros sepa en qué estamos involucrados. Mientras los planes comenzaban a estructurarse, dentro de don Alberto se levantaba una lucha de emociones. Era evidente que la verdad podía unir a sus vecinos, pero las heridas que se abrirían a la luz era un tema que nadie quería enfrentar. Su voz sonó nuevamente en la plaza. Entre la verdad y la ignorancia solo hay un estrecho camino que hemos de recorrer juntos. ¿Están dispuestos a avanzar? Las respuestas fueron un eco de determinación, y poco a poco se transformaron en un clamor, un grito claro contra la incertidumbre. Pero también había un velo de miedo intercalado. ¿Qué pasaría si todo esto acababa por romper la armonía que habían construido durante años? Fuera de la plaza, el viento susurraba secretos de lo que estaba por venir. ¿Qué harían los granjeros al ser confrontados? ¿Desatarían este momento de verdad una guerra que cambiaría sus vidas para siempre? Don Alberto miró a su comunidad, sintiendo como la esperanza y la duda se entrelazaban, sin poder prever el reverberante efecto que esto podría tener. De pronto, el sonido de un motor rompió el silencio. Una camioneta se detuvo bruscamente, y una figura familiar salió precipitadamente de ella. Era don Juan, su rostro enrojecido por la prisa y el miedo. Lo que traía consigo era mucho más que palabras, prometía tempestades y verdades que podrían cambiarlo todo. Don Juan, con su aliento entrecortado y la mirada desorbitada, se acercó al grupo. La multitud en la plaza, que había comenzado a organizarse en torno a la promesa de una reunión constructiva, quedó en un silencio helado. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y los corazones latían al unísono, esperando una respuesta que podría cambiarlo todo. ¡Alto!, gritó don Juan, como si temiera que la verdad que iba a liberar pudiera desatar un caos aún mayor. No pueden hacer esto. Todo lo que han oído son mentiras. No es cierto la carne, los químicos, todo es un invento para manchar nuestro nombre. Don Alberto se quedó atónito, su mente trabajando para procesar lo que estaba sucediendo. La impredecible llegada de don Juan alteraba el rumbo de la asamblea. Don Juan, la situación es grave. Este joven ha traído pruebas. No se puede ignorar lo que se ha dicho. Pruebas, murmuró don Juan, casi burlón. ¿Y quién asegura que lo que él dice es verdad? Es un niño asustado, deseando llamar la atención. Así es como se destruyen familias. Se siembran dudas y desconfianza. Ustedes saben quiénes somos, lo que hemos construido juntos. Lo que hemos construido juntos, sí, interrumpió la señora Elena, sus ojos brillando de indignación.
Pero lo que está en juego aquí es la salud de nuestros hijos, de nuestras familias. Si lo que dice es cierto, si nuestros alimentos están contaminados. Su voz temblaba, el miedo de lo desconocido apretando su pecho. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, el ambiente enrarecido por la desesperación. Don Alberto, viendo que el enfrentamiento se intensificaba, decidió tomar la palabra. Es un momento en el que necesitamos ser fuertes, no permitir que el miedo nos divida. Se necesita un consejo de todos. Debate. Confrontación. Exponer la verdad. Don Juan, estamos abiertos a escuchar, pero no podemos ignorar las acusaciones. Don Juan lo miró con desprecio, luego se volvió hacia la multitud. ¿Quién está dispuesto a poner en juego su hogar por un par de rumores? Esto no es solo la historia de un niño. Esto es mi vida, mi trabajo, nuestro futuro. Una mentira puede destruir todo lo que hemos logrado. Pero las vidas de nuestros hijos están en juego, exigió Sofía, acercándose. Este es un tema que nos concierne a todos. Si lo que dice el joven es cierto, no podemos mirar a otro lado. No podemos seguir siendo cómplices. La multitud empezó a crecer en murmullos. La incertidumbre, el temor, la posible verdad se entrelazaban en un torbellino de emociones. La lucha por la salud y la confianza rechinaban en sus corazones. En medio de todo, don Alberto podía ver cuán frágil era el hilo que unía a la comunidad. ¿Qué haremos?, se preguntó con voz rota tras un silencio abrumador. ¿Qué haremos si lo que hemos creído está en peligro? ¿Estamos listos para elegir la verdad, a pesar de lo que eso signifique para todos nosotros? La pregunta flotó como un eco en el ambiente, resonando en cada rincón de la plaza. Don Alberto sintió que el tiempo se detenía en ese instante, y los rostros a su alrededor reflejaban la batalla interna de cada uno. La lealtad hacia sus vecinos y el deseo de proteger a sus familias chocaban en una lucha visible, y justo cuando esa sensación de incertidumbre estaba en su punto álgido, el joven se adelantó, su voz temblando ligeramente pero llena de determinación. Si es cierto, debemos actuar. Nadie quiere perder, pero ¿es que vale la pena arriesgar la salud de nuestros seres queridos solo por proteger la reputación de alguien? Yo estaré con ustedes, y tengo más información. No tengo miedo. El corazón de don Alberto se aceleró. La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y podía sentir la tensión entre la comunidad intensificándose, a punto de estallar en un lado o en otro. Justo cuando la multitud comenzaba a decidir su rumbo, el sonido de un nuevo motor resonó al fondo, haciendo que todos se volvieran con inquietud. Una segunda camioneta apareció al final de la plaza, y sus luces brillantes iluminaban los rostros ansiosos. ¿Quién más viene?, murmuró don Alberto mientras un sudor frío recorrió su frente. La figura que descendió del vehículo solo podía significar el inicio de algo que cambiaría todo lo construido. ¿Acaso traía más secretos o nuevas revelaciones que complicarían la situación aún más? La respuesta estaba a punto de llegar, pero nadie estaba preparado para lo que seguiría. La figura del nuevo visitante se alzó, un hombre corpulento con una chaqueta raída que contrastaba con la opulencia de la camioneta. Se pasó una mano por el cabello gris y, aún temblando de la emoción, se acercó al grupo. La tensión en la plaza se hacía insoportable, cada uno con su propia expectativa dibujada en el rostro. Soy el doctor Andrés, dijo con voz profunda, capturando la atención de todos. Traigo noticias que quizás deseen escuchar. No son rumores, son hechos que he estado recopilando desde hace meses. La salud de todos ustedes está en juego. Al oírlo, un murmullo se deslizó entre la multitud. Don Juan, que seguía respirando con dificultad, dio un paso atrás. La voz del médico era firme, pero había un matiz de pánico en su mirada. Era como si el peso de la verdad que traía sobre sus hombros amenazara con aplastarlo. ¿Qué tipo de pruebas tienes?, preguntó Sofía, acercándose. Su voz marcaba un desafío, pero en sus ojos había un brillo de esperanza. ¿Por qué no las has compartido antes? La gente tiene derecho a saber. El doctor Andrés, consciente de los ojos fijos en él y el ambiente cargado de expectativas, respiró hondo. Todo comenzó cuando varios miembros de esta comunidad comenzaron a enfermarse de afecciones que no podían ser explicadas. Tras investigar, me di cuenta de que había un patrón en nuestra alimentación. Hay ciertos productos que hemos estado consumiendo que han sido tratados con químicos que son peligrosos, sobre todo para nuestros mayores. Eso no puede ser cierto, dijo don Juan, incapaz de contenerse. No puedes venir aquí y destruir la confianza de todos nosotros basándote en suposiciones. Y sin embargo,
lo estoy haciendo porque me preocupo por ustedes. El médico, con manos temblorosas, sacó una carpeta de su chaqueta. Aquí están las pruebas, análisis de alimentos, estudios de laboratorio, testimonios de los afectados. Estos son hechos documentados. Don Alberto, aturdido, dio un paso adelante. Muestra lo que tienes, Andrés. Necesitamos ver esos documentos. Ya no podemos quedarnos con más dudas. Mientras el doctor comenzaba a desplegar las hojas, un rayo de electrizante expectativa recorrió la plaza. La multitud se acercó, algunos con la esperanza de que las palabras de Andrés cambiaran el rumbo funesto hacia el que parecían dirigirse. Otros, en cambio, se cruzaron de brazos, preparándose para ver cómo se desenredaba todo. Sofía empujó un poco antes de poder asomar el rostro. ¿Qué tipo de químicos son estos?, preguntó, su voz ahora casi un susurro, como si hablar de ello pudiera traer una calamidad aún mayor. Son contaminantes que afectan el sistema inmunológico y que pueden ser devastadores para aquellos con condiciones preexistentes, explicó Andrés. Y las pruebas que encontré son alarmantes. Algunos de estos productos jamás debieron haber llegado a nuestras mesas. Una ola de murmuros estalló entre el público, que pasaba de la incredulidad a la preocupación, de la preocupación a la ansiedad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó alguien en el fondo, el eco de la pregunta amplificándose por cada rincón de la plaza. Don Juan, ante la presión, sintió que su mundo se tambaleaba. Las palabras del doctor resonaban fuerte. No saben lo que están diciendo. La reputación de todos está en juego. No pueden dejarse llevar por el pánico. Pero la salud de nuestros seres queridos es lo primero, insistió Elena, su voz ahora clara y firme. La multitud se dividió, algunas voces instando a la acción, otras al miedo y la duda. Mientras tanto, el joven que había comenzado todo observaba con ojos llenos de interés y miedo. La revelación del doctor planteaba una pregunta que nadie quería enfrentar. ¿Estamos dispuestos a arriesgar lo que hemos creído solo para descubrir la verdad? ¿Y si esta verdad nos lleva a un precipicio del cual no podemos volver? El silencio cayó de nuevo, pesado, hasta que el sonido de un celular sonó abruptamente, rompiendo la atmósfera tensa. El joven sacó su teléfono, y mientras leía un mensaje, sus ojos se abrieron como platos. Debemos irnos de aquí, es urgente, gritó, interrumpiendo la conversación. Me avisan que la fábrica está por cerrar, tienen un camión en camino. Puede que estén destruyendo pruebas. Toda la plaza estalló en un caos de susurros y miradas atónitas. ¿Qué harían todos ahora? ¿Estaban listos para enfrentarse a don Juan y a la amenaza de la fábrica, o elegirían ignorar la advertencia? La decisión, tal vez, estaba a un paso de distancia, pero las consecuencias se sentían escalofriantes. Las esperanzas se cruzaban con el temor, mientras el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos. ¿Qué rumbo tomarían en los próximos momentos? La plaza del pueblo se había vuelto un hervidero de emociones, como una olla a presión lista para explotar. Don Alberto, en el centro de todo, sintió que su corazón latía al ritmo de la incertidumbre. Era el momento crucial donde el pasado y el futuro chocaban. Las palabras del joven retumbaban en su mente. ¿Iban a dejar que las costumbres de siempre se desvanecieran ante la verdad? ¡A la fábrica!, gritó Sofía de repente, su voz resonando con una claridad que cortó el aire denso de dudas. La multitud empezó a aglomerarse alrededor de ella, sintiendo ese impulso colectivo. Había un fuego en sus ojos que encendió el espíritu de la comunidad. No podemos quedarnos aquí. Si hay algo que debemos salvar, es nuestra salud y la de nuestros seres queridos. El clamor creció y, como un río desbordado, la gente comenzó a avanzar hacia la salida. Don Alberto sintió una oleada de orgullo por su hija. Ella había sido la chispa que encendía el cambio, demostrando que la valentía podía surgir de la incertidumbre. Con cada paso hacia la fábrica, él se sentía más ligero, como si cada duda se desvanecía en el aire. En el camino, se preguntaba cómo había llegado a dudar tanto, dejando que el miedo eclipsara su voluntad. Los rostros de sus vecinos, antes llenos de desconfianza, ahora reflejaban unidad y determinación, algo que siempre había anhelado. Al llegar, la fábrica se veía silenciosa, pero las luces parpadeantes revelaban actividad interna. Hay que actuar rápido, advirtió don Luis, mientras observaba para asegurarse de que nadie estuviera alerta. Si lo que este joven dice es cierto, debemos entrar y enfrentar la verdad de una vez por todas. Don Alberto respiró hondo. Era el momento de salir de la sombra del pasado. Se dirigió hacia la puerta principal,
donde un guardia lo miró con desconfianza, pero el joven que había traído las noticias de la fábrica se acercó y explicó la situación. El guardia, sorprendido por la urgencia, terminó permitiéndoles el paso. Pasaron como una marea de Constancia, listas para enfrentarse a cualquier decepción que pudieran descubrir. Al avanzar por el pasillo, las palabras del médico llenaban sus cabezas. Estemos listos para lo que haya dentro. La tensión era palpable. Don Alberto miraba a sus amigos y familiares, cada uno en su rostro escondía el deseo de proteger a los suyos. Finalmente, los llevaron a una sala que olía a metal y productos químicos. Los colores del lugar eran fríos y desoladores. Allí encontraron cajas y cajas llenas de carne, y esas cajas no eran como las que les habían prometido a sus seres queridos en la mesa familiar. Los rótulos revelaban la procedencia de la carne y los ingredientes añadidos. ¿Qué estamos haciendo?, murmuró alguien al fondo, con la voz temblorosa. Esto no es lo que comemos. Las emociones comenzaron a estallar entre gritos, murmullos de indignación llenaron la sala. La ira se convirtió en un clamor conjunto. Sofía, que había estado observando detenidamente, se acercó al mejor amigo de don Juan, quien había sido el encargado de las entregas en la granja. ¿Esto es verdad, Juanito? ¿Sabías lo que estaba pasando aquí?, preguntó con la voz entrecortada por la decepción. Él, visiblemente abrumado, no pudo mirar a su amiga a los ojos. No sabía, Sofía, te lo juro. El sentimiento de traición comenzó a calar hondo. Don Alberto sintió que una realidad aplastante pesaba sobre él. ¿Qué hemos estado comiendo? ¿Cuántas celebraciones se basaban en un engaño? Resonó su voz, pero en lugar de desesperación, encontró esos ojos de determinación que empezaban a florecer en su gente. Esto termina aquí, exclamó con decisión. Haremos lo que sea necesario para proteger a nuestras familias y cambiar nuestro futuro. Estar juntos en esto es lo que nos define como comunidad, y así, con la adrenalina corriendo en sus venas, don Alberto lideró a su comunidad fuera de la fábrica, esta vez con una nueva dirección. Sabían que no podían quedarse callados, el camino de regreso se empezó a iluminar con él. Resplandor de un nuevo amanecer. Las palabras de acción comenzaron a fluir y los planes para confrontar a los granjeros y a los distribuidores se formaron. El pueblo había decidido no solo cambiar su forma de comer, sino cuestionar su modo de vida y el modo en que habían sido tratados. El festín de carne asada que se celebraría ese año ya no sería solamente una tradición, sino una oportunidad para el renacer de todos. Don Alberto miró a su hija, su corazón lleno de orgullo y esperanza. Juntos, habían transformado el miedo en valentía y el pesimismo en acción. Y así, con cada paso que daban, sentían que las viejas tradiciones podían hallar nuevas maneras de vivir, fusionándolas con la salud y el amor de la cocina, sus tradiciones, seguiría vivo, porque se habían decidido a innovar y seguir adelante, un legado renovado para su familia y su comunidad. Ahora, no te vayas sin actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias que te inspirarán. Deja un like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones sobre este final tan impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.